Nos toca ahorita presentar una propuesta de la política petrolera de la transición que estará a cargo del ingeniero Arnoldo Gabaldón. Arnoldo es ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un posgrado, una maestría en ingeniería hidráulica, fue el primer ministro del Ambiente de la República de Venezuela, diputado, presidente de la Comisión para la Reestructuración del Sector Público, la COPRE, es profesor titular de la Universidad Católica, miembro de la Academia de Ciencia Física y Matemáticas y miembro de número también de la Academia de Ingeniería y Hábitat y coordinador del Grupo Orinoco. Con ustedes, el ingeniero Arnoldo Gabaldón. Ustedes han oído sobre la situación en que se encuentra la industria petrolera nacional. Y por otra parte, han oído también un análisis del contexto internacional que condicionará el futuro de dicha industria. Ante ambas situaciones que lucen desfavorables para el país, nosotros estamos proponiendo una política petrolera para la transición. Venezuela enfrenta actualmente un doble reto. Por una parte, lo que significa atender a las situaciones antes vistas y por el otro lado, atender el reto de la transición energética que está ocurriendo en escala mundial. Ahora bien, los lineamientos que se van a dar a continuación persiguen abordar la política en dos fases. Unos lineamientos para la transición política que se avecina en el país y otra para la transformación que está ocurriendo en escala internacional. Es imprescindible hacer algunas definiciones básicas. En primer lugar, que la industria petrolera nacional tiene que seguir jugando un papel muy importante dentro de la economía del país. Ese es un hecho inevitable y que debemos tomar conciencia de ello. Por otra parte, que es necesario que esa industria permanezca en manos públicas, pero que tiene que recuperar su perfil de una empresa modernamente administrada, centrada en el negocio petrolero, con una visión en materia de la responsabilidad social y ambiental. Por otra parte, pensamos que es imprescindible eliminar la dualidad que ha existido durante los últimos años entre el Ministerio de Petróleo y Minería y la Presidencia de PDVSA. Ahora bien, en primer lugar, pensamos que es necesario abordar la situación muy comprometida desde el punto de vista financiero que tiene Petróleos de Venezuela. Y para eso se propone, en primer lugar, que se transfiera a la nación las deudas contraídas por la empresa PDVSA durante los últimos años y que montan a más de los 100.000 millones de dólares y transferírsela a la nación aquella segmento de esa deuda que no fue causada por la propia industria, sino por programas públicos no petroleros. En ese contexto habrá que capitalizar las deudas acumuladas con los socios, con las empresas en que se ha establecido alianzas estratégicas, y será necesario también titularizar las deudas contraídas con los proveedores de bienes y servicios de manera de
aligerar la situación financiera, hacerla más hábil para poder establecer nuevas alianzas y ir con una contabilidad que esté no tan comprometida como la que ella tiene actualmente. Y por supuesto se estima que hay necesidad de devolver los bienes que fueron secuestrados por la industria a sus propietarios originales. Nos referimos especialmente a las empresas de servicio que fueron prácticamente confiscadas. Con respecto a los convenios internacionales, será necesario revisar aquellos convenios de comercialización para liberar compromisos de suministro que no tengan una base legal cierta. Y un aspecto que consideramos indispensable es que el país tiene que establecer una meta nacional de a qué ritmo puede recuperarse, a qué ritmo de producción puede recuperarse la PDVSA o la industria petrolera nacional, y después de hacer múltiples análisis hemos llegado a la conclusión que no será posible, por gigantes que sean los pasos que se den, aumentar la producción en los próximos años más allá de unos 100.000 barriles equivalentes diarios. Esto es necesario establecer esa meta para que el país no sea engañado con qué velocidad puede recuperarse la capacidad de producción perdida, especialmente durante los últimos años. Ello requerirá establecer una matriz de opinión, que el país le haga un seguimiento a la industria para ver con qué ritmo y con qué eficacia van recuperando la producción que ha disminuido más de 1 millón de barriles diarios en los últimos 20 años. Será, por supuesto, necesario hacer una rehabilitación física y operativa de la industria, que está, como vieron ustedes en las presentaciones anteriores, sumamente dañada. Ello hará necesario acometer un programa de mantenimiento mayor de toda la infraestructura petrolera, actualizar los procedimientos y métodos operativos apropiados y establecer una política muy agresiva de capacitación de personal, porque esta es una de las líneas fundamentales que se ha perdido dentro de la industria petrolera y la cual consideramos indispensable ahora. Y especial énfasis pensamos que hay que poner en las actividades de seguridad laboral y de gestión ambiental, las cuales han sido tremendamente descuidadas en los últimos años. Esos cambios requerirán algunas modificaciones de carácter legal. Y en ese sentido, se tiene previsto que habrá que modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para eliminar en primer término la mayoría obligatoria de capital público de más del 50% en las empresas operadoras que se establezcan, las empresas mixtas existentes o las nuevas que realicen actividades primarias o secundarias. Y también el abrir el mercado nacional e internacional a la participación del capital privado venezolano o extranjero. Pensamos que hay que eliminar los límites máximo y mínimo de la regalía petrolera de manera de flexibilizar esa regalía y adaptarla a las condiciones de cada uno de los yacimientos y de los nuevos contratos que vayan estableciéndose. Un aspecto muy importante es que tenemos que reformular el proyecto de la faja petrolífera del Orinoco. Ese proyecto constituyó una suerte de empresa emblemática de la industria petrolera durante los últimos 20 años y creemos que se crearon expectativas exageradas, expectativas que no pueden llegarse a cumplir. Por lo tanto, hay que fijar metas realistas que sean alcanzables desde el punto de vista técnico y financiero
y en armonía con un desarrollo sustentable del territorio, del extenso territorio que ocupa la faja. Habrá que establecer incentivos que hagan más atractivo el desarrollo de los petróleos extrapesados de la faja, y habrá que reevaluar el comportamiento de las alianzas, de las empresas mixtas que se establecieron hasta el presente, para ver el grado de cumplimiento de los programas de inversión, si se cumplieron las metas y cómo se llevó a cabo la transferencia de tecnología. Por otra parte, la política que se propone para la transición contendrá un énfasis especial en el desarrollo de las áreas tradicionales petroleras del país. En esas áreas petroleras se intensificarán las actividades de exploración y producción a través de contratos de servicio e incorporando nuevas tecnologías en procesos de recuperación mejorada. Un aspecto que nos merece especial atención es el de suministro de combustibles a la industria eléctrica. La industria eléctrica en los últimos años se ha hecho depender cada vez más de las fuentes termoeléctricas, y eso ha modificado la matriz de consumo de combustibles fósiles en Venezuela. Hay que reevaluar esa situación de manera de reducir el consumo de hidrocarburos líquidos de mayor valor, susceptibles de ser exportados, y eso para ello se auspiciará la gasificación hasta donde sea posible del parque termoeléctrico existente en el país. Habrá que darle una prioridad especial a la industria petroquímica. A esa industria tenemos que incentivarla y de manera de atraer nuevos capitales venezolanos y foráneos. Creemos que a tales efectos hay que adecuar los precios domésticos del gas y establecer estímulos fiscales que hagan más atractiva esa industria a los inversionistas. Ese enfoque prioritario de la industria petroquímica conllevará necesariamente cambios en la ley orgánica para el desarrollo de las actividades petroquímicas, de manera de eliminar la reserva que hoy en día está comprendida, la reserva del Estado de estas actividades, de manera de eliminar las múltiples restricciones que hacen muy difícil que vengan inversionistas venezolanos o extranjeros a establecer nuevas plantas petroquímicas en el país. Y pensamos que las empresas petroquímicas en donde tiene un capital mayoritario el Estado en la actualidad deben transferirse a inversionistas privados venezolanos y extranjeros, porque para el Estado moderno venezolano no tiene por qué haber sectores estratégicos en la producción que lo que hacen es ponerle una carga administrativa y que sabemos por otra parte que son atendidas desde el punto de vista gerencial de una manera deficiente. A Venezuela le interesa que esas empresas produzcan, puedan exportar grandes cantidades de productos petroquímicos y que puedan pagar los impuestos que la ley de impuestos sobre la renta prevé. El Estado concentrará su esfuerzo en administrar los condominios petroquímicos y en instrumentar una política clara que permita abaratar los insumos básicos que debe continuar proveyendo. Pensamos también que dentro del cambio de la reforma política que va a pasar el país, será necesario establecer un ente regulador de los hidrocarburos dependiendo del Ministerio de Petróleo y Minería, de manera que este ente regulador se ocupe sobre todo de establecer normas muy claras para atraer inversionistas privados
del sector venezolano o extranjero, de manera que a su vez vengan nuevas tecnologías que permitan repotenciar la industria petroquímica venezolana, la industria petrolera venezolana. Ahora, el segundo reto que tenemos que enfrentar, el de lineamientos para la transición energética. En este campo creemos que es indispensable crear un Consejo Nacional de Energía. Ese Consejo Nacional de Energía será el ente que defina la política energética de Venezuela y que lo haga de una manera integrada por los distintos tipos de energía que tienen que participar en la matriz energética, y que esté integrado por representantes de los sectores públicos y privados. Será una actividad fundamental de ese Consejo Nacional de la Energía formular un plan energético para el país que no lo tiene en la actualidad. Venezuela tiene que cumplir con compromisos que adquirió, dada la Convención de Cambio Climático, en los acuerdos de París del año 2015, de diciembre del 2015. Vamos a revisar esos compromisos de manera de poder atender lo que el país, a lo cual el país se comprometió, y se aprobará una ley de cambio climático que parece indispensable en este campo. Dentro de este segmento de lineamientos para la transición energética, empieza a jugar un papel fundamental la industria del gas, y entonces a ella se le tendrá que dar alta prioridad, empezando por los programas de gasificación urbana, de abastecimiento del sector eléctrico y del sector industrial, con especial énfasis en la industria petroquímica. A esa industria del gas hay que darle estímulos apropiados y reformas para que puedan establecerse nuevas empresas. Para ello también se prevé que se ajusten las tarifas de gas natural y asociado para que reflejen mejor los precios internacionales y su valor energético. Ello ameritará la modificación de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos. Esta ley, pensamos que le pone numerosos obstáculos al establecimiento de nuevas industrias de capital venezolano o foráneo. Y entonces, por lo tanto, hay que flexibilizar la ley de manera de que pueda hacerse muy atractivo para cualquier inversionista que quiera venir a establecer, por ejemplo, un servicio de gas en poblaciones alejadas del centro de Venezuela. Y pensamos que hay que modificar también la norma que establece las regalías, de manera que entre una margen de 5 y 30% se puedan fijar las regalías de acuerdo a la rentabilidad que estime la agencia para cada uno de los proyectos petroleros. Al ente nacional de gas que existe actualmente, se va a concentrará sus esfuerzos en el otorgamiento de nuevas licencias, no en obstaculizarlo como ha sido lo que ha ocurrido en el pasado, de manera que nosotros podamos aumentar de una manera muy importante la producción de gas en Venezuela para atender a las demandas a que he hecho referencia. En ese sentido, vamos a hacer un esfuerzo por eliminar la quema de gas asociado. Venezuela quema una cantidad de gas que la hace uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero en el planeta y por supuesto en el continente. Esa dilapidación de un recurso natural altamente valioso se atenderá con las tecnologías más avanzadas de manera de eliminar esa fuga. Por otra parte, habrá que adelantar un programa nacional de eficiencia energética. Ese programa definirá cómo debe ser los límites de emergencia, de eficiencia, y
se hará una eliminación o reducción al mínimo de los subsidios a los combustibles fósiles con la adopción de compensaciones a los sectores más necesitados, desfavorecidos, que puedan salir afectados de esta situación. Y el programa de eficiencia energética comprende también actuación sobre el sector transporte, especialmente sobre los vehículos de carga y de pasajeros, de manera que aprovechen lo más posible las disponibilidades de gas que tiene el país. Y se establecerán incentivos que promuevan el uso de maquinarias y equipos industriales que sean más eficientes desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía. Toda la industria petrolera requiere una revitalización de la gestión ambiental y social. Y por lo tanto, en esas dos áreas se pondrá especial énfasis, de manera que la industria recupere los altos niveles de gestión que tuvo en estos campos, ambos campos, el campo social y el campo ambiental. Venezuela tiene felizmente disponibilidad de prácticamente todas las energías. Hemos aprovechado fundamentalmente la energía fósil y la energía hidroeléctrica, pero hay espacio para aprovechar otras energías renovables y una vez que se sinceren los precios internos de las energías, seguramente que habrá posibilidad, será competitivo que ingresen, que entren en funcionamiento nuevos aprovechamientos de energía solar, eólica, de biomasa, entre otros. Y a tales efectos, pues habrá que establecer las normas y los estímulos que sean necesarios. Esto comprende los lineamientos fundamentales de una política petrolera para la transición y estamos seguros que Venezuela volverá a actuar a la altura de los grandes retos que tiene planteados en la actualidad. Muchas gracias.